Ya está grabando, ¿verdad? Sí, bueno, ya me llegó la notificación de que están grabando. Bueno, entonces les comparto pantalla de nuevo. Bueno, y entonces la cosa es que estábamos precisamente viendo eh, el cambio fonológico. Entonces, con lo que vimos la clase pasada, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Seguros, seguras? Creo que no. Bueno, ok, bueno, y este Roberto ya hizo así, entonces yo creo que eso significa que no. Muy bien. Pues bueno, estábamos viendo ciertas ciertos procesos de cambio que pues precisamente lo que hacen es eh, clarificar cómo se van modificando los sonidos de una lengua a lo largo del tiempo. Y entonces esto al final no solo nos permite reconstruir, que es lo que hemos hecho, sino que nos permite clarificar y establecer cuáles son las relaciones de cambio fonológico. Y entonces también nos permite ver ciertas características que van a tener estos elementos que vamos descubriendo con el proceso de reconstrucción. Y entonces al final lo que hacíamos, por ejemplo, respecto de las consonantes, era una oclusiva sorda intervocálica, si no mal recuerdo, y entonces veíamos que por una vez que podíamos establecer cuáles son las características del cambio lingüístico, podíamos posteriormente, pues, establecer cuáles son las reglas. Y entonces cada uno de estos elementos que vamos estableciendo, cada uno de estos cambios que vamos comprobando que es recurrente, que está ahí, que va sucediendo a lo largo del tiempo, le vamos a llamar regla de cambio fonológico. Y estas reglas de cambio, pues sobre todo en el siglo XIX, cuando empezaron a organizarse y empezaron a escribirse tratados y elementos, pues dedicados a este tipo de cambio, pues se postuló también por la época en la que se estaban elaborando, que estos elementos eran leyes que eran constantes, eran regulares, es la palabra que se emplea en, eh, en los manuales. Ya puse regulares, y entonces esto significa, cuando una ley es regular, que siempre que haya el contexto necesario para que aplique, entonces la regla va a aplicar. O sea, una vez que yo he descubierto en la fonología histórica de una lengua que, por ejemplo, tenemos estos procesos como los que veíamos la clase pasada de sonorización, y entonces puedo establecer un contexto, como P se va a convertir en B, o sea, pa se va a hacer ba, siempre que este elemento esté en un contexto intervocálico. Pues recuerden, aquí me hace falta una flecha, perdón, es que esto no le puedo poner la flecha, pero esto tendría que ser como una flecha. Y entonces tenemos esta regla particular que dice, por ejemplo, la pa se vuelve ba siempre que está en contextos intervocálicos. Y esto entonces siempre que encontremos una pa en contexto intervocálico va a aplicar y va a cambiar las características de este sonido en este otro. No sé si esto se entiende así como acaba de ser enunciado. ¿Hay alguna duda? Ok, bueno, espero que eso signifique que todo el mundo está siguiendo la clase, pero bueno, entonces decimos, tenemos este contexto de cambio y entonces establecemos estas leyes regulares. Puedo decir, por ejemplo, que K, o sea, el sonido oclusivo velar sordo,
se va a hacer un oclusivo velar sonoro en exactamente el mismo contexto. Y entonces, esto es otra regla de cambio, pero luego me va a decir esta regla de cambio, por ejemplo, y esta termina operando en español, que K se va a hacer una tsa cuando está antecedida, no, cuando le sigue una vocal E. Y entonces también esta regla de cambio, así como K va a siempre operar en este contexto, va a también transformarse en una tsa, en una fricada dentalveolar sorda, siempre que se encuentre ante una vocal E. Esto es un proceso de palatalización que fue muy recurrente durante el siglo I después de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las formas verbales latinas, dico y diques? ¿Qué verbo es este? ¿Cómo se traduce esto? Ajá, exactamente, es el verbo decir. Y entonces, el verbo decir lo que va a hacer, ¿cómo decimos la primera persona de decir actualmente? Digo, exactamente como dice Tamara en el chat, digo. Lo voy a poner, recuerden, esto es ortográfico, entonces lo voy a poner entre comillas. Y la segunda persona, dices. Y efectivamente, este dices viene de la forma di, que es latina, mientras que digo viene de la forma dico en latín. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa podemos ver en estas formas? Sobre todo las formas, pues, españolas. ¿Alguien? Sí, Roberto. Bueno, pues está pasando justo lo que dijo usted, que la K, bueno, el sonido K se está haciendo una G. Bueno, una ga, ¿no? Que es, Bueno, decimos sí, con una G. K. Ujú. Y en la otra, ¿qué está pasando? Bueno, como va antes de una E, pues no se hizo como tal una T, pero se hizo unas, Bueno, actualmente es una C, pero originalmente era esta tsa. Entonces, en algún momento en el español, por ejemplo, tal vez incluso con el español del Cid, pues en lugar de decir dices, decía dices. Y entonces posteriormente fue cambiando. Entonces, ok, bueno, veamos, este proceso de cambio sucedió, aconteció, y entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la raíz del verbo decir entonces? Nada más con estos dos datos, ¿qué podríamos decir de eso? ¿Podemos encontrar una raíz específica? O sea, bueno, una podría ser que pensemos que está hasta acá, porque es lo único regular en todas estas formas. Pero bueno, si nos ponemos más estrictos, pues bueno, sabemos que la O marca primera persona de singular por otros tipos de paradigmas o verbales, y que es, pues justamente marca segunda persona, bueno, de esta manera, del singular también en cierto paradigma verbal. Y entonces, las podríamos postular que hay una raíz dic y una raíz dis para el verbo decir en presente de singular por lo menos. Antes en latín era distinto dico y diques, es decir, es más fácil en latín encontrar la raíz.
Sí, Roberto, por favor. Bueno, la verdad, desconozco, no recuerdo en qué tiempo está Dico y Diques. No sé si está en futuro imperfecto, pero pues justo creo que sí es el tema de imperfecto. Entonces, pues sí era Ujú, más fácil porque nada más quitabas la marca temporal ujú. y la marca de la persona. Y entonces, ¿con qué nos quedaríamos en estos dos casos? Con Dick, Con Dick. Los dos tienen exactamente la misma raíz. Es Dick. Y entonces podemos pensar, mira, en latín, la raíz verbal era regular, no había ningún cambio fonológico distinto al interior de la propia conjugación del verbo, mientras que en español, pues por lo menos actualmente vemos que el tema verbal de decir, pues va a cambiar, ya lo habíamos visto también en los temas de morfología el semestre pasado, va a cambiar según la persona y según el aspecto y según el tiempo. Y entonces, pues decíamos, bueno, para la primera persona del singular es la única rara que tiene Dick. Y bueno, este dis se encuentra en otros casos, está en presente, etcétera. Y entonces, pues bueno, decir actualmente es considerado un verbo irregular en español precisamente por estos cambios. Pero fíjense, bueno, hasta aquí antes, sí se está viendo pues una especie de problemática entre estos elementos. Ok, Tamara, ¿sobre ustedes van bien? Perdón. Sí, profesor. Ok, tú, Tamara, también lo estás siguiendo bien. Ok, bueno, ya contestó Tamara por el chat. Entonces, bueno, fíjense entonces cómo eh, esta condición, esta característica respecto de la que decimos que las reglas son regulares, es decir, siempre van a aplicar una vez que se encuentran en el contexto fonológico adecuado, van a crear, o por lo menos en este paradigma verbal están creando irregularidad. Porque claro, o sea, en latín no estaba aquí la misma vocal, sino que era esta E en específico y entonces va a producir esta consonante que eventualmente en español contemporáneo se va a hacer una S. Bueno, lo que graficamos ahora con S, con C, con Z en español latinoamericano que no distingue la interdental, mientras que aquí se va a quedar con una oclusiva velar sonora, que en realidad ahora es una aproximante, una fricativa velar también, como dijo, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos observando otra vez es que la aplicación regular de estas reglas va a crear irregularidad morfológica, va a crear irregularidad en el paradigma, y a este fenómeno, pues justamente lo observó un lingüista que se apellidaba Sturtevant, y entonces le conocemos como paradoja de Sturtevant, que precisamente está enunciada de esta manera. Las reglas de cambio fonológicas son regulares y producen irregularidad. Entiéndase irregularidad al interior de un paradigma. Y es precisamente lo que está pasando con estas formas. Digo, dices, dice, decimos, dijisteis, ¿no? Ahí volvimos a un proceso distinto también, a una forma distinta por condiciones fonológicas, y entonces justamente como estas condiciones fonológicas propiciaron que siempre aplicada la regla, pues la forma del verbo decir que en latín podía ser regular se volvió completamente irregular. Y entonces eso es precisamente lo que conocemos como paradoja de Sturtevant. Y estamos aquí presenciando un fenómeno específico en la historia del español donde aplica esta paradoja. Esto hasta aquí, ¿se está entendiendo bien? Sí, hasta el Ok. momento todo bien. Esto es, digamos, esta paradoja de Sturtevant nos interesa porque a la hora de hacer también la reconstrucción lingüística de muchos elementos, hay veces que no sabemos muy bien cómo lidiar justamente con elementos y con formas que han sufrido cambios fonológicos y que de repente por otros procesos
han reorganizado sus formas morfológicas. Y entonces podemos decir que así como hay una gran motivación fonológica para el cambio lingüístico, va a haber una motivación morfológica para el cambio lingüístico. Y pues precisamente le vamos a llamar cambio morfológico. Y el cambio morfológico lo vamos a encontrar operando justamente en lugares donde seguramente ya operaron las reglas fonológicas de cambio, y entonces, como consecuencia de esta paradoja de Sturtevant, crearon irregularidad morfológica. Y entonces, ¿qué es lo que va a procurar el cambio morfológico? Hacer más, pues básicamente más transparente las formas lingüísticas a partir de regularizar el paradigma. Ahí, lo estoy escribiendo en el chat. Y bueno, es donde podemos observar así a simple vista en español contemporáneo un proceso de cambio morfológico. Pues lo observamos, por ejemplo, en formas como dijistes, jugastes, amastes, comistes, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es la particularidad, según ustedes? Digo, yo sé que en la norma, esta cosa que podríamos llamar norma culta, estas formas no están presentes. Pero, pensando, asumiendo que son formas posibles del español, que hay hablantes que las emplean, ¿cuál creen que sea la razón por la cual pasa este proceso? ¿O qué creen que se está señalando? Dice Tamara, un tipo de pluralidad, pero Tamara, ¿qué persona es la de dijistes? Segunda, ¿y de qué número? O sea, ¿esto es plural o es singular? Es singular, pero el que haya una S me hace creer que da como ese tipo de estilo, ¿no? O sea, no sé, alusión a que hay más, ¿no? Como, no sé, Común creo. ustedes. Ajá, sí, claro. Ok, pensemos entonces esta primera hipótesis en la cual la S de estas formas está haciendo una pluralidad y entonces le estamos pensando con la pluralidad de los nominales, ¿no? Eso es más o menos lo que se está observando. Ok, bueno, Zoe, ¿tú tienes otra hipótesis? A ver, no sé si esté bien históricamente, pero pues bueno, ahí tengo. Es que desde que estuvimos en medieval leyendo bueno, sí, algunas historias, me llama la atención también como, no sé, palabras que nosotros decimos que parecen que están mal, pero en ese momento no es así. Entonces no sé si me está entendiendo a dónde quiero llegar con esto. Como si fuera un tipo de anacronismo, digamos, ¿no? De forma antigua que sobrevive. Exactamente, bueno, sí, yo voy más por eso. Ok, Pues no sé si históricamente esté bien, pero pues sí me voy más por eso. es una posible hipótesis, ¿no? Y bueno, ahí también dice Tamara, como dijisteis, que en donde hay cierta Exacto, marca exacto. de S que además viene de latín. Ok, podríamos tener esa hipótesis, pero creo que Roberto también tiene otra. Bueno, el pretérito, bueno, remontándome al latín, el pretérito perfecto, no de la segunda, de la segunda del singular se hace en isti, Eh, pero me recuerda mucho el de la segunda del plural que se hace en istis. ujú. No sé si tenga que ver algo por ahí. Ok, otra vez, y básicamente es un poco la misma hipótesis, ¿no? Es decir, estamos pensando en pluralidad. Mm, des- digamos, podría ser una explicación, aunque la verdad es que creo que valdría la pena que exploráramos otra. ¿Cómo es la segunda persona de singular del presente de jugar? Juegas, exacto. Y la de futuro,
jugarás. Y nada más para poner otro. Y la de copretérito. ¿Sí se acuerdan cuál es el copretérito, no? O imperfecto, como le quieran llamar. Jugabas, precisamente. Jugabas. Y si nos vamos a todos los verbos, encontramos que se repite. Amas, amarás, amabas. Comes, comerás, comías. Y entonces uno encuentra una regularidad, bueno, y aquí nos falta el decir. Dices, dirás, decías. Y entonces ahora sí, bueno, todos, espero, aquí pueden ver una regularidad de la segunda persona del singular. ¿Cuál es? Exacto, que terminan en S, fíjense. Todos, absolutamente todos, la marca del segundo de singular está asociada a una S. Y entonces, pues, ¿ustedes qué creen que signifique morfológicamente esa S? En general, pues sí, ¿Número de personas? segunda persona del singular, ¿no? O sea, es un tú. Esa S en el verbo marca absolutamente en todas sus ocurrencias a la segunda persona del singular, menos en la forma normativa del pasado, que es dijiste, jugaste, amaste y comiste. ¿Qué está pasando entonces? Sí, Roberto. Bueno, ya tomando esas cosas en cuenta, creo que sería probable que este tome la forma del latín del iste, pero que bueno, sí, los hablantes y las hablantes por asociación ya tengan como que este inconsciente de que los verbos del tú, bueno, de la segunda persona del singular, terminan en ese. Entonces, pues, al asociarlo, le agregan al final, dijiste, jugaste, amaste, etcétera. Exacto. Y ni siquiera, fíjense, es necesario en estos casos recurrir al latín. Porque bueno, sí, en latín estaba la forma en istis y estas formas de segunda persona de plural. Y bueno, o sea, bueno, esas evolucionaron en las formas de vosotros, ¿no? Es decir, y en vosotros también acaban con ese, ¿no? Coméis, jugáis, amaráis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo no es necesario recurrir a ese conocimiento, sino quedarnos con la propia variación que existe actualmente en la lengua. Porque efectivamente, cualquier hablante de español, es que fíjense, la gente que dice dijiste, jugaste, amaste, comiste, son lingüistas, ¿no? O sea, tienen un conocimiento morfológico muy peculiar que justamente les lleva a hacer la reflexión que se acaba de hacer. Pues si en todas las formas la segunda persona del singular se marca con S, pues ¿cómo que estas formas no se van a marcar con S si también son la segunda persona del singular? Y entonces, ¿qué hacen? Extienden la marcación de la S a las formas de pasado para regularizar el paradigma. Porque claro, en todos lados en el paradigma, y aquí entonces pregunto, ¿todo el mundo se acuerda que es un paradigma? ¿Es un ejemplo? ¿Era algo así? Es como un ejemplo, pero bueno, por ejemplo, en latín, ahora que estamos hablando de latín, ¿cómo establecerían un paradigma? Tienen muchos casos, trabajan con paradigmas básicamente todo el tiempo en latín. ¿Dónde habría un No paradigma? sé cómo.
No, como lo que estábamos diciendo hace rato del dijiste, como para mostrar eso. O sea, por ejemplo, la conjugación verbal, ¿qué más? ¿Dónde más, Beto? No sé si sirva de ejemplo, pero podría ser que cuando se conjuga, Ujú, siempre se hace presente la M para la primera persona del singular. El, por ejemplo, la terminación de la tercera del plural casi siempre es NT. ujú. Independientemente de la conjugación, terminan en NT. Yo Exacto. no sé si esto podría servir de ejemplo. Sí, digamos, en términos muy generales, podemos pensar justamente en esos que dicen como paradigmas. Entonces recuerden, bueno, paradigma también ya está teorizado en lingüística como la relación paradigmática, en donde los elementos están opuestos a partir de su ausencia, ¿no? Y entonces decíamos que un paradigma reunía básicamente todas las formas flexivas que podía presentar una palabra, porque en un contexto específico solo iba a realizarse una de esas maneras, no pueden convivir, es decir, no pueden entrar en una relación sintagmática. Y entonces, pues tenemos casos como, bueno, en latín, ¿no? La primera declinación, rosa, rosae, rosae, rosam, rosae, no, rosa y rosa, ya no me acuerdo, rosae también, para el ablativo. Bueno, el que sea que es el ablativo que ahorita a mí ya se me olvidó. Entonces, justo, estamos enunciando todas las formas que puede tener una palabra, en este caso, según su caso morfológico sintáctico, porque estos casos están relacionados con la función sintáctica que desempeña una palabra en latín. Y entonces, pues claro, si voy a decir que mi objeto directo es la rosa, lo único que puede aparecer es rosam, no puede aparecer ninguna otra forma. Y entonces esa es la relación paradigmática. Y esto de acá, poner todas las formas de la rosa, creo que sí es rosa, ¿no? Según sus casos, pues sería un paradigma. Y entonces, efectivamente, conjugar un verbo o dar la conjugación de un verbo es también hablar de un paradigma. Y entonces, justamente como ahora observaba Roberto, pues en latín también, por ejemplo, siempre que aparece la tercera persona del plural aparece en ET. Siempre que aparece la tercera del singular aparece T. Siempre que aparece en presente la primera del singular, no es cierto. Siempre que aparece en no presente del singular la primera persona, aparece una M. Y entonces, justamente, y si no aparece una M, aparece una O. Entonces, justamente esas características nos están hablando de las formas al interior de los paradigmas. Y entonces lo que está pasando aquí es precisamente que se está analizando cómo funcionan esos paradigmas y se está extendiendo el uso del paradigma a palabras en donde antes no aparecía. Y básicamente ese es el gran procedimiento que vamos a observar en la elaboración del cambio morfológico, es decir, son intentos de regularización del paradigma. ¿Y cómo se regulariza el paradigma? Teniendo para todo significado una sola forma. Es decir, en este caso, para siempre la segunda del singular, va a tener una sola forma que es este morfema S. Bueno, este morfema S, que es un sufijo que aparece al final del verbo, etcétera, 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 etcétera. Y esto lo regulariza porque pues en la versión estándar normativa del español tenemos que la segunda del singular es ese, pero segunda del singular y pasado es, bueno, dejémoslo con este. Y entonces tenemos dos formas distintas que expresan significados que son muy similares. Y entonces lo que hacen los hablantes es decir, ah, bueno, pues yo me quedo con una porque es más fácil, es más económico tener una sola forma para un significado. Y entonces en las palabras en donde no está marcada esta forma con ese, pues yo la voy a marcar con ese. Y entonces regularizo el paradigma de esta manera. Y entonces cuando alguien me pregunte, ¿cuál es la forma de segunda persona del español? Es muy fácil decir, ah, es ese al final del verbo y ya, San, se acabó. No hay mayor problema, todo es muy regular.
Y justamente este es el tipo de procedimientos, insisto, que van a aparecer en el cambio morfológico. ¿Queda más claro este ejemplo del dijiste, jugaste, amaste y comiste? ¿Se ve la motivación? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, precisamente, vamos a decir que este tipo de cambio es una analogía. ¿Y qué es una analogía? Pues ustedes cuando dicen que hicieron una analogía, ¿a qué se refieren? como cuando quieres, digamos, hacer una relación entre una cosa y otra. Haces una relación de entre una cosa y otra, pero ¿es una relación nada más o hay otra característica? O sea, nada más se relacionan porque sí o se relacionan por algún otro motivo. ¿Se refiere a cuando queremos crear palabras nuevas? ¿No me No, pareció? no, 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 pensando así en la analogía, o sea, yo les digo, hagan una analogía sobre cualquier cosa. Y entonces la pregunta un poco es, ok, hago la analogía, y luego que hago la analogía, ¿sobre qué características está relacionada la analogía? Sí, Roberto. Ah, bueno, no sé si respondo a la pregunta, Ujú, pero iba a decir cuando nos dijo que qué pensamos por analogía, que de alguna manera cuando dos cosas comparten una característica, por decirlo, a la cosa A que comparte características con B, ujú. le damos otra característica de B, que puede ser en este caso, pues, los verbos que nos puso, como los dos comparten la característica de ser segunda persona del singular, le otorgamos otra característica que terminar en S por analogía. Exacto. O sea, digamos, vamos precisamente hacia esa última conclusión y ahorita ya se dio el clavo a la pregunta que yo estaba haciendo. O sea, cuando uno hace una analogía, básicamente está diciendo que A tiene elementos que se parecen a B. Y entonces uno puede formular en el cambio analógico una especie de fórmula en el que podemos decir que si A es igual a B, entonces C debe ser igual a D. Y por supuesto, aquí A y B son formas relacionadas y B y D también son formas relacionadas. ¿Cómo podemos ver esto? Pues por ejemplo, a ver si lo pega, no lo hizo bien. Pero bueno, que espero que recuerden sus clases de inglés. Se acordarán que existe un grupo de verbos irregulares. Miren, no me está saliendo mi ejemplo. Pero por ejemplo, tenemos un grupo de verbos, por ejemplo, drive, que hace el pasado como drove. ¿Es de esto se acuerdan de sus clases de inglés? Ok, Ah, pues también está read, ¿no? Read, leer. read, pero ¿y ese cómo es el pasado? Red, Read. dice como si fuera rojo. Pero Ajá. fíjense, ¿qué es lo común entre estos tres verbos? Se dice drive, entonces tiene una A como I. Se dice write, otra vez tiene esa A. Y write, otra vez tiene esa A, bueno, esa I. Y todos ellos además tienen un grupo consonántico donde hay una lateral y luego acaban en una consonante. Entonces, en toda esa descripción aparece drive, write y write. Dive, pues más o menos se parece a estos verbos. Pero fíjense que dive originalmente hacía el pasado como un verbo regular, lo hacía como dive, es decir, acababa en ed, que es la forma de creación de verbos regulares en esta lengua. Pero fíjense, se parece tanto a esto que en inglés norteamericano los hablantes dijeron, a ver, pues si tenemos drive, ¿qué hace drove? Si tenemos write, ¿qué hace wrote?
Si tenemos ride que hace road, pues ¿por qué dive no va a ser dove? Y entonces crearon la forma analógica dove sobre la base de la existencia de estos verbos que están acá. Y con base en la similitud fonológica que tiene dive con ride y con drive. Entonces básicamente se parece mucho al dijistes. Podemos decir, si drive es a drove, entonces, y aquí habría que poner un signo de igual, entonces ride es a road. Y si ride es a road, pues entonces también será ride a road. Y entonces, pues dive tendrá que ser a dove. Y ahí se crea la forma analógica. Y justamente es porque se establecen características similares entre estos elementos. Y entonces donde en este caso había una regularidad medio rara, porque fonológicamente los verbos que se parecen a dive se comportan de otra manera, pues los hablantes de inglés norteamericano dijeron, ya basta de esta irregularidad, vamos a hacer la forma dove, y entonces actualmente en la gramática de inglés de esta zona existe este pasado o este participio para el verbo dive, mientras que en inglés de Inglaterra existe dived con la forma regular de la formación de participios en inglés. Y entonces básicamente pues esto es un cambio analógico, otra vez. Se está modificando la morfología de una palabra por consecuencia de la irregularidad que se ha producido fonológicamente a lo largo del tiempo, y los hablantes pues intentan resumir, intentan eliminar esa, esa diversidad o esas formas distintas, haciendo regular el proceso. Y es justamente lo mismo que pasa con ese. No sé si hasta acá vamos bien, se entiende qué es la analogía. Ok, Damara dice que sí, Mariana también, ok, bueno, ya. Sí, Estén, por favor, ya ni les veo la cara ahora, pero si pueden ser más participativos, se los agradecería. Bueno, total. Entonces estamos ante este caso y entonces estamos viendo que la analogía es básicamente el gran procedimiento de cambio morfológico que va a acompañar a los procesos fonológicos en la transformación de una lengua en otra. A lo largo del tiempo lo que vamos a observar es este tipo de procedimientos. Y entonces, bueno, podemos distinguir la analogía en dos tipos de analogía. La nivelación analógica, que se da al interior de un solo paradigma, o la extensión analógica, en la que se ocupa en otros paradigmas. Básicamente, por ejemplo, la marca de S, pues se pasa de otro paradigma, que es absolutamente todas las formas verbales en español de segunda persona del singular, menos pasado, a un paradigma específico que es el de pasado perfecto o como o pretérito, como le quieran llamar. Y entonces, pues estamos ante casos de extensión analógica. Por ejemplo, ¿ustedes han visto la forma comprende? O la forma apriende. Ok, Mariana no las ha visto. ¿Alguien sí las ha escuchado alguna vez en su vida? no, ni idea. ¿No? ¿Qué normativos son sus hablas? No, no es cierto. Bueno, hay hablantes en español mexicano que dicen cosas como comprende y que dicen cosas como apriende. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde diablos viene esta Y? Y bueno, claro, o sea, en español tenemos verbos cognitivos, además, donde este fenómeno es muy regular en su conjugación. Por ejemplo, tenemos la forma pienso. ¿Cuál es el verbo de pienso? ¿De qué verbo viene pienso? Perdón. Pensar. De pensar, ¿no? Y fíjense, ahí no tiene ninguna Y. Pero bueno, esta Y de acá de pienso, piensas, piensa, piensan, la podemos explicar fácilmente por fonología histórica. Porque la E que está acá en latín, en el verbo pensare, es una E breve que recibe el acento. Es pensare.
Pero no es cierto. Cuando es en infinitivo lo recibe acá. Pero cuando lo hace en primera segunda, en primera persona singular es penso. Y entonces aquí esta es la vocal tónica y es una vocal breve, una vocal breve. Y bueno, ya esto lo van a aprender eventualmente en su último año de carrera. Las vocales es que son breves y son tónicas, en español pasan como ye, o sea, se diptongan en ye. Y esto lo observamos en un montón de lugares cuando que podemos buscar palabras que tienen exactamente este mismo fenómeno, entre ellos el verbo pensar. Y entonces, claro, ahí es muy evidente la presencia del pienso, piensa, piensan, porque justo eran los casos en que esta vocal era tónica en la conjugación latina, termina en ye en español. Y entonces, pues fíjense que de acá, de pienso, empieza a aparecer en formas como comprendo o apriendo. Pues claro, o sea, están hasta semánticamente relacionados, son verbos cognitivos. Y entonces este verbo pensar, que es tan generalizado, que tiene estas características, va a extender su paradigma o las formas de conjugación de su paradigma a otros paradigmas, es decir, a otras formas verbales. Y entonces ahí va a aparecer otra vez este comprendo, apriendo, etcétera. Que bueno, digamos, a lo mejor ya también van de salida porque no son normativas y la norma es muy importante en términos sociales y entonces pues ya no se dicen. Pero yo les puedo decir, yo sí las he escuchado, ¿no? Y se han dado cuenta de ellas pues en gramáticas, ¿no? Y entonces, ¿cómo explicamos la presencia de este y? Pues bueno, a partir de la relación analógica y la extensión analógica con pienso, que otra vez lo que hace pues es medio regularizar un paradigma de verbos cognitivos hacia un comportamiento morfológico particular. ¿Esto queda claro ahí? Ok. Sí. ¿Y qué pasa con la forma vuélamos? ¿La han escuchado? O bueno, quizás podamos. ¿Estas sí las han escuchado? Ok. Los niños chiquitos. Los niños chiquitos, es que los niños chiquitos son hiperregularizadoras y regularizadores, además. Entonces sí, esta es casi un clásico. ¿Por qué creen que tengamos formas como vuélamos o puedamos? Porque es más fácil. ¿Es más fácil en qué sentido, Tamara? Pues porque lo relacionamos con el vuelo y poder, no sé, se me hizo en eso, ¿no? A ver, pensemos, ¿qué verbo está detrás de vuélamos? Volar, exactamente. Y de puedamos, Poder. poder. Ya, los reconocemos a la perfección. Entonces voy a conjugar. Yo vuelo, tú vuelas, él vuela, nosotros volamos, ustedes vuelan y ellos vuelan. Y ahora, antes de preguntarles, voy a conjugar poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ustedes pueden y ellos pueden. ¿Cuál es la forma rara acá? La primera de plural, dice Roberto, y uno diría, pues sí, ¿no? Claramente aquí es el único elemento de toda la conjugación en donde aparece una O, mientras que en los demás aparece una we. Vuelo, vuelas, vuela, vuelan, vuelan, puedo, puedes, puede, pueden, pueden. Sí, efectivamente, la irregular, la extraña, la rara, es la primera persona de plural. En relación con esta irregularidad, ¿qué podemos decir de la forma vuélamos y puedamos?
Ok, es una analogía, sí, efectivamente es una analogía, es una, además, nivelación analógica, pero ¿cómo enunciarían en que efectivamente ahí está dado un cambio de, pues un cambio analógico en términos morfológicos? ¿Dónde se ve la analogía o cómo se ve la analogía? Sí, Pues podríamos decir que cuando la conjugación del verbo de primera persona de plural, pues tiene una O, como en el caso de volamos o podemos, pues se regulariza con una UE. No sé, se me ocurre. no, y efectivamente es eso, ¿no? Es decir, digamos, el paradigma completo tiene pura güey en todos lados, menos en la primera persona del singular, y entonces, pues, cualquier hablante sensato de español diría, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué esto es así? Bueno, la razón es histórica, también como la E latina breve tónica se vuelve Y, la O latina breve tónica se vuelve güey, como bono, que se hace bueno, ¿no? Como fue focu que se hace fuego, ¿no? Y entonces, digo, este cambio está por todos lados, y como es un cambio regular, porque es fonológico, y ya dijimos que las reglas de cambio fonológicas son regulares y siempre que pueden actuar, van a actuar, entonces pues también actuaron en la morfología verbal, pues porque es un caso en el que pueden actuar. Y entonces la diferencia es que las formas de primera y la segunda española, la de vosotros, de estos verbos, el acento se desplazaba a otra vocal. Y entonces, pues no quedaba el acento ahí, ya no cumplía la regla, las condiciones de cero breve tónica que se convierte en güe, y quedaban hechas como, quedaban completamente, eh, pues en el proceso que tenía que ocurrirles. Y claro, esto produce, esta es la paradoja Sturtevant otra vez, produce esta irregularidad al interior del paradigma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablantes sensatos de español, cuando encontramos estas irregularidades paradigmáticas, pues anularlas. ¿Y cómo las anulamos? Pues justamente, como dicen Tamara y Roberto, a través de una analogía. Y entonces, pues básicamente es, voy a aplicar las formas que están en todo el paradigma para hacer la forma también de esta. Y entonces hacemos vuelamos, o hacemos puedemos o puedamos. Justa, porque este más bien es de subjuntivo, perdón, es podemos. Y entonces, lo que hicieron es que ahora todo el paradigma de presente de estos verbos, pues es exactamente regular. ¿Cómo sé que es regular? Puedo reconocer una raíz y un grupo de afijos que me indican persona y número y tiempo. Y entonces, esto es lo que está exactamente en casi todos lados en los verbos en español y también para las personas que hace la primera persona de plural. Como vuelamos, también en el verbo volar, que entonces se ha convertido en un verbo completamente regular, donde ya no se presenta ninguna alternancia dentro del paradigma. Y entonces a este caso en específico, les vamos a llamar nivelación analógica, porque están al interior de su propio paradigma. Es decir, este es el paradigma del presente de indicativo del verbo volar, este es el paradigma del presente de indicativo del verbo poder, y entonces, pues en ese mismo, con las mismas bases que hay en este paradigma, se recrean y se van reconstruyendo nuevas formas que antes no existían, que no están motivadas fonológicamente, sino que están motivadas fonológicamente, digo, perdón, morfológicamente, es decir, están motivadas por las relaciones morfológicas de la palabra que va a hacer que adquiera determinadas características en la lengua. Y básicamente, digamos, este es el gran proceso morfológico que opera junto con las reglas de cambio fonológico. La analogía por un lado y las reglas de cambio regulares por el otro van a ir reconstruyendo pues básicamente la gramática de una lengua, ¿no? O bueno, por lo menos eso asumimos que existe y que existió todavía, digamos, lo asumíamos así todavía hasta mediados del siglo XX. Ha habido ciertas
modificaciones, pero en realidad estos procesos siguen funcionando, son muy funcionales en la lengua y entonces operan y están operando ahora, ¿no? Es decir, no hay ni siquiera necesidad de irnos a la gramática histórica de una lengua, lo podemos observar en sincronía. Y bueno, eso tiene que ver, porque ya lo decíamos la última vez que estuvimos en el salón, que además la sincronía, pues es completa y absolutamente variación. Y entonces la variación, recuerden, no es asistemática, la variación también tiene motivaciones dentro del propio sistema y precisamente aquí estamos viendo motivaciones de esa variación. Y ya después, lo que digamos de esas formas y cómo las valoramos, eso ya está fuera de la lengua, lo cual no quita que sea un fenómeno lingüístico y que también haya que estudiarlo porque está centrado en la lengua. Pero bueno, hasta aquí. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, estas son las dos formas de analogía, pero la analogía no son los únicos procesos morfológicos que suceden en las lenguas y que están motivados por otros elementos que no solo son fonológicos, sino que son morfológicos y a veces son incluso sociolingüísticos. Vámonos a uno mucho más fácil, la etimología popular. ¿Qué han escuchado hablar de la etimología popular? No. Ok, nadie ha escuchado de etimologías populares? Pues bueno, digamos que una etimología popular es una forma creada a partir de hacer más evidente el significado de una palabra. Y entonces, ¿cómo se llaman esas personas que andan así como recurriendo todo el mundo y que caminan por un montón de lugares y vienen con sus mochilas y que uno dice, y ya bueno, ya Tamara dio con la palabra que está buscando, efectivamente, un vagabundo. Morfológicamente, ¿qué cosas pueden ver al interior de vagabundo? O sea, de entrada está el verbo vagar y luego tenemos este bundo. ¿Lo conocen en otras palabras? Ah, mira, Mariana ya llegó en el chat justamente a lo que queremos llegar, pero todavía no llegamos ahí. ¿Han visto este bundo en otras palabras? Moribundo, ok. ¿Alguna otra? Nauseabundo. Buenas cosas feas. Vagabundo no necesariamente creo que sea feo, pero bueno. Nauseabundo. Seditabundo, ¿la han escuchado? Ah, no, bueno, Zoe, pero tú ya te fuiste hacia otro lado que también nos interesa, pero pausa. Seditabundo, ¿la conocen? Tremebundo. Ok, bueno, no importa. Digamos, básicamente se ve que este bundo aparece ahí en un grupo léxico muy especial del español. Y bueno, si yo no mal recuerdo, ojalá no esté cometiendo un error. Este bundo significa algo así como lleno de, ¿no? Lleno de sed, de náusea, de muerte y pues supongo que de vagancia. Y entonces, pues claramente ya ningún hablante sensato de español, digamos, no uno muy normativo que ha llevado clases de latín y conoce estos términos y etcétera, pues este bundo no le dice absolutamente nada, pero este vaga sí. Este vaga, pues lo utilizamos, eres un vagales, está el verbo vagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la etimología popular va a crear un término como vagamundo. Y vagamundo es más transparente, creo yo.
¿Qué significará un vagamundo? Es muy, otra vez, es tan transparente que ni lo quieren decir. ¿Qué será un vagamundo? Pues básicamente lo que ya había dicho también anteriormente, pues alguien que vaga por el mundo. Y entonces, pues sí, también esto ya, digamos, es muy vagabundo, pues sí, también sabemos que un vagabundo va vagando por el mundo y entonces, pues es mucho más obvio que alguien diga vagamundo para poder hablar de estas personas. Y entonces, precisamente eso es un caso de etimología popular. Y uno piensa, bueno, pues a lo mejor funciona en cierto tipo de registro, en cierto tipo de contexto, pero ha sucedido en la historia del español, es decir, la historia del español, de esta lengua de Cervantes y así, y de, y de, y de el de los de el Capitán a la Triste, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Pérez Reverte, ese. Y de Pérez Reverte, o sea, y la lengua de Cervantes y de Pérez Reverte, pues también está llena de casos donde sus hablantes han dicho, nah, no me vengas con esos términos, a mí háblame claros. Y entonces le pasó, por ejemplo, la palabra cerrojo. ¿Para qué sirve un cerrojo? Eso no lo sé, Zoe. Pero vagabundo quizás, vagamundo sí, creo que ya no. Pero bueno, no nos clavemos con vagabundo, pensemos en cerrojo. Y les pregunto, ¿para qué sirve un cerrojo? Ajá, y como dice Tamara, pues es algo que cierra algo. Y pues si uno se pone a ver la palabra cerrojo, pues bueno, seguramente todos pensaremos, y lo hemos pensado como hablantes de español, que esta parte ser, pues tiene que ver con cerrar, que es básicamente la función de un cerrojo, cerrar una puerta. Pero bueno, para los hablantes de la romance castellano del siglo VIII, pues lo tuvieron que hacer porque en realidad la palabra es berrojo, viene del latín vericulum, ¿no? Y eso, pues bueno, si se van a textos latinos, pues seguro lo encuentran así, ¿no? Y entonces, pues la gente se decía así como, oye, pon el berrojo, ¿no? Y así, ¿cómo que el berrojo? Pues ¿de qué me están hablando? Y entonces, pues este término que no le decía absolutamente nada a nadie y que servía para cerrar, pues se convirtió en la palabra cerrojo, es decir, en una palabra en donde es transparente para qué sirve el objeto que está empleándose, en este caso, para cerrar. Y entonces, fíjense, o sea, otra vez, uno puede pensar que esto de vagamundo es una cosa que hacen los hispanoparlantes del siglo XXI, pero en realidad está por ahí presente en absolutamente toda la historia de la lengua. Y entonces, también, por ejemplo, se explica, yo no sé qué tan cierto sea este caso, pues en realidad que el dedo este no se llamaba pulgar, se llamaba polgar. Y hay quien explica, pues imagínense España en el siglo VIII, qué tipos, así, si de por sí la gente luego en Europa en el siglo XXI no se baña cotidianamente, y así Luis, creo que XIV, ¿no? Un emperador francés se bañó creo que 2 veces y por recomendación médica, o bueno, por lo menos esos son los tópicos así como nada asegurados de la historia europea. Pues imagínense en la península ibérica, así en el siglo VIII, pues la gente seguro se bañaba menos y había más pulgas, ¿no? Y entonces, pues decían que mataban las pulgas con este dedo, y entonces, pues se convirtió en el dedo pulgar en vez del dedo pulgar. Bueno, digo, eso parece una explicación muy ad hoc. Yo tampoco estoy muy seguro de que sea la mejor explicación, pero bueno, en última instancia, si es verdad, es otro caso de etimología popular. Y estos pues son muy comunes. Por ejemplo, no sé, casi estoy atrapado en el trágico en lugar del tráfico. No sé si ustedes han pensado en algún caso de etimología popular, ahora que está saliendo el término. ¿No se les ocurre uno? Bueno, pues bueno, por lo menos la etimología popular queda clara de qué se trata.
Ok, entonces vámonos a otro caso de formación, de cambio morfológico, en este caso, algo que se llama formación inversa. Y yo estoy seguro y espero que en su vida en internet hayan visto un meme que dice algo así como, la existencia de los Doritos presupone la existencia del Gran Doro. ¿Han escuchado hablar de eso? Ok, pues fíjense, justamente eso es un proceso de formación inversa. ¿Qué morfología tiene Dorito? De Doro pequeño, o sea, precisamente el hito, digamos este it y la o, que pues sabemos este it es un sufijo que sirve para crear diminutivos. Y entonces, otra vez, cualquier hablante sensato de español, pues si reconoce una palabra en diminutivo, pues entonces va a decir, ah, bueno, pues si existe una palabra en diminutivo, debe existir la forma no diminutiva. Y entonces, ¿cómo la creo? Formando, pues quitándole el morfema diminutivo y poniéndole y dejándole el doro. Y entonces, pues sí, también esto es un caso de análisis morfológico. Otra vez es que los hablantes están todo el tiempo a las vivas y muy claros de lo que desean hacer con la lengua. Y entonces, pues cuando se encuentran este tipo de cosas, hacen formas, por ejemplo, en este caso, las, ¿cómo se llama? Pues las no diminutivas, las formas básicas, ¿no? Y entonces claramente, pues el Dorito va a crear la forma Doro. ¿Qué es un malandrín? Un malandro, dice Tamara. ¿Pero qué creen? Entonces, ¿para ustedes un malandrín es un malandro chiquito? ¿O un malandro de algún tipo? Ok, dice Mariana que sí. O sea, ¿cómo sería un malandrín en comparación con un malandro? Pues se diría como más a un niño, ¿no? Como de cariño, como, haciéndole que está haciendo algo malo, como eres un malandrín, o así, no como tal, un ladrón chiquito, ¿no? Yo nunca he visto ninguno, pero supongo que algo así. Ok, ¿y qué sería un malandro? Ah, pues sí, ya, alguien malo, ¿no? No sé si decir un delincuente, pero sí alguien malo, ¿no? Ok, muy bien. Pues, ¿qué creen? Malandrín es la palabra que era originalmente, porque es un préstamo del italiano que es malandrino. Y claro, pues otra vez, cualquier hablante sensato del español ve este in y dice, ah, ese es diminutivo, ¿no? Un malandrín no ha de ser tan malo. Y entonces crean la forma malandro. Y malandro, entonces, es también una formación inversa que implicó quitar cierta morfología de la lengua para crear una base que no existía, pero que pues está motivada por la propia morfología o la aparente morfología que está puesta en la forma básica, digamos. Es decir, probablemente el inventor del Dorito, que ni era hispanoparlante, pensó con claridad que este it de acá era un diminutivo, sino que bueno, pues seguro escuchaba muchas palabras en español. Creo que se inventó además como en la frontera sur de Estados Unidos. Y entonces, pues seguro ahí convivía con hispanoparlantes y algunos hablaban en diminutivo y le pareció recurrente el morfema y le puso el it. Pero pues justo, pues un hispanoparlante no solo sabe que ese it es, digamos, aparece recurrentemente en palabras, sino que tiene una función bien específica que es hacer diminutivos de sustantivos específicos. Y entonces, pues lo que no hizo el inglés o el gringo que le puso Dorito al Dorito fue analizar morfológicamente esta palabra. Pero pues uno hispanoparlante sabe que puede analizar este morfema y entonces quitarlo y nos crea la forma entonces Doro. Lo mismo con malandrín.
un hispanoparlante puede que no sepa italiano y que no sepa que esto es préstamo del italiano, puede decir, ah, bueno, este in es un diminutivo porque nosotros lo usamos en contextos diminutivos, y entonces, pues lo puedo quitar porque lo puedo analizar morfológicamente. Y entonces, como además estas palabras requieren marcación morfológica, en este caso de género, porque pues el género es una de esas cosas que están presentes en todos los sustantivos del español, otra vez género gramatical, no género muy relacionado con el sexo, aunque se cruzan en muchos lugares, pues les ponen la O y entonces crean la forma malandro y borran la morfología que les parece que no va a ningún lado. Y entonces, pues precisamente, estos son casos de formación inversa, ¿no? Y entonces, pues es otro proceso morfológico que crea palabras que antes no existían. En este caso, malandro no existía, malandrín sí existía en italiano, lo tomó al español, y una vez que entró al español la palabra, pues ya entendemos que podemos hacer otras palabras con malandrín para que se quede claro el contexto y el significado de estos elementos, y entonces formamos malandro. ¿Queda clara la formación inversa? Ok. Vamos a los blends. ¿Cómo le llaman a estas paletas de jícama que le ponen, pues, chile piquín y así? Jicaleta. ¿Y cómo le llaman a estas salchichas que están cortadas así como con tentáculos? Que la señorita Laura regalaba carritos de esos. Salchipulpo, exacto. ¿Y cómo le llaman a... Es que en la comida aquí hay... A las papas que están así, cortadas y puestas como en un palo. Y así alrededor. O bueno, a los Doritos que compran así atascados de cosas. Eso, Dorilocos. Ok, quedémonos con estos tres. La jicaleta, ¿de qué palabras está compuesta? Exacto, es jícama más... Ahí, ¿dónde está el más? Ahí está. Paleta. Y salchipulpo, de salchicha y pulpo. Y bueno, y Doriloco, de Dorito, más loco. Lo de Doradito no sé, pero Dorito seguro, porque además los Dorilocos son Doritos, ¿no? Entonces, dejémoslo con Dorito. Y luego preguntémonos si Dorito vendrá de Doradito. Esa puede ser una etimología de Dorito, no se me hubiera ocurrido jamás. Pero bueno, Tamara, ¿tú sabes esa historia? Sí, pues se supone que, o sea, no sé quiénes son, pero se supone que los que trabajaban como en los carritos de alimento en Disneylandia se fijaban que tiraban los restos de tortillas secas. Entonces se les ocurrió freírlas y dorarlas, vaya, y ponerles chilito. Y de ahí surgió el dorado. No sé cómo está en inglés o qué pasó ahí, pero sé que salió de la palabra dorado, de doradito, y ya lo redujeron y fue dorito. Y ya, es lo Ah, único que sé. ok, bueno, yo no me conocía esa etimología. Sería interesante buscarla bien, o sea, como ver si hay fuentes sobre eso, porque pues ya nos quita el misterio de dónde viene la palabra Dorito, y pues tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo nada más lo cuestiono porque creo que los Doritos son más antiguos que Disneylandia, pero no lo sé. O sea, en realidad no tengo ni idea. Entonces, habría que buscarlo. Tal vez ahí, cojo, bueno, ahí hay otro trabajo final, ¿no? Muy divertido. Eh,
para la clase, pero bueno. Entonces la etimología de Dorito es posiblemente doradito, ok. Pero claramente en Doriloco ya no es doradito, es Dorito. Entonces Dorito más loco nos da Doriloco. Ok, en jicaleta, ¿qué parte es la jícama y qué parte es la paleta? En la palabra jicaleta, ¿dónde podemos segmentar la jícama y dónde la paleta? Ajá, en la palabra jicaleta. Sí, no en la cosa jicaleta. O sea, como que podemos hacer un corte raro por acá, y la A, quién sabe si le pertenece a jícama, o la A le pertenece a paleta. Estos son más fáciles. Salchi, pues bueno, la salchicha cabe en la I, y pulpo. Y en Doriloco, pues bueno, Dorito más loco. Fíjense cómo tomamos una parte de la palabra y la pegamos con una nueva, según ciertos procedimientos y ciertos procesos fonológicos, y creamos una palabra nueva que está incluyendo conceptualmente a las dos palabras anteriores. Eso es un blend. Es decir, tomamos la palabra, una parte de la palabra jícama, las dos primeras sílabas, tomamos las últimas dos sílabas de la palabra paleta y entonces las juntamos y hacemos jicaleta. Y entonces en jicaleta ya no solo están las dos palabras mezcladas, sino que además están pues los dos conceptos mezclados. El de pues es una paleta de jícama y entonces no sé qué es más importante, si la jícama, el hecho de que sea una jícama o el hecho de que sea una paleta, ¿no? Porque tiene pues el palito este y además lo bañan en salsas, etcétera, ¿no? Y eso es precisamente el resultado de crear un nuevo signo lingüístico basado en propiedades de otros dos signos. Y estos dos signos lingüísticos, pues de alguna manera ponen parte de sus características en tantos signos para crear este nuevo blend, para crear este nuevo signo que otra vez reúne características conceptuales de ambos. Y precisamente, pues eso es a lo que lingüísticamente le podemos llamar blend. Tiene pues las características de todo esto. No sé si queda claro entonces qué es un blend. ¿Se les ocurren más ejemplos de blend a ustedes? Aguas Locas, por ejemplo. Pero bueno, ahí es un poco más transparente, pero sí, Aguas Locas también sería un blend. ¿Alguno otro? Licuachela, ¿no? Licuachela es un gran blend, además. ¿Alguno otro? Les digo que además el mundo de la comida en la Ciudad de México está atascado de blends, como que nos gusta mucho. Y las que yo preguntaba eran las espiropapas, pero bueno, esas ya a lo mejor ya pasaron de moda. ¿Alguno otro? Bueno, y entonces pasemos a otro procedimiento morfológico de cambio lingüístico, que es la hipercaracterización. La hipercaracterización ocurre cuando cambiamos la morfología de una palabra para, digamos, descubrir, más bien hacemos evidente, revelar, le voy a poner, alguna de sus características.
Y esto sobre todo, fíjense, va a ser en el género. Por ejemplo, y bueno, es que esto es multicausal, entonces se puede explicar desde muchos lugares, pero sin duda es una hipercaracterización. Por ejemplo, la palabra latina para nuera, ¿se las han enseñado? Ok, entonces bueno, la palabra latina para nuera es nurus. ¿De qué tiene cara en términos de género? Los que acaban en us, ¿qué son? Masculinos, ¿no? Exacto. Más que ser hombres, por lo menos pensamos son masculinos. ¿Y las nueras qué son? ¿Masculinas o femeninas? Femeninas. Y entonces, pues justamente la hipercaracterización se va a dar, por ejemplo, cuando pues modificamos la morfología de una palabra para que sea evidente cuál es una de sus características que nos parecen relevantes en la lengua. Y en este caso, pues si una nuera es una mujer, pues lo tenemos que caracterizar como femenino y modificamos el morfema para permitir que sea evidente para todo hispanoparlante que estamos hablando de una entidad femenina. Y entonces cambia nura. Y luego por la relación con socra, que es la palabra para suegra, pues además va a cambiar a nuera. Pero bueno, ese es otro cambio, eso sería una analogía en realidad, eh, una extensión analógica. Ahora no nos importa eso, nos importa ver justamente este tipo de cambio. O por ejemplo, no sé, ustedes seguro son muy pequeños para recordar esta forma, la doctor. No, no, Tamara, ¿no la recuerdas o sí la recuerdas? No, pues aún está muy presente. En lugar de decir la doctora, es la doctor, ¿no? O que Ah, me sí. toca ver a mis abuelitos o así, que dicen la doctor. Ah, pues es que, bueno, pienso en ustedes que ya traen otra variante de español y pienso que esto ya no lo dicen ustedes. Pero bueno, entonces sí lo han escuchado. Sí, ok, bueno. ¿Cómo dirían ustedes, precisamente? La doctora, ¿no? Lo natural es decir la doctora. ¿Qué pasó entre la doctora y la doctora? O sea, ¿dónde se manifiesta el género de los sustantivos? Al final. Pero, por ejemplo, ok, pensemos cuando tienen morfología muy evidente, sin duda. Pero ¿cómo sabemos qué es el mar? O incluso si decimos la forma femenina, ¿cómo sabemos qué es la mar? ¿Dónde está el género aquí? En el artículo, como dice Zoe. O sea, estos elementos son los que nos están permitiendo saber con qué género estamos tratando a este, porque el género de este, de mar, no tiene morfología como para saber si es el maro o la mara. No, bueno, ya la mara es otra cosa, el maro no existe. Pero digamos, no tiene morfología específica, especializada, para poder identificar el género en esta palabra. Y entonces, lo que va a pasar es que en los elementos en los que tiene concordancia,
va a dejar la huella de su propia condición genérico, ¿no? Y entonces decimos el Mar Negro y la Mar Negra. Porque justamente los sustantivos concuerdan en número y género con sus adjetivos y también con sus determinantes. Y entonces cuando el género está como para la palabra mar, le llamamos género cubierto. Regresemos entonces a la doctor. ¿Dónde está el género? Otra vez en el artículo, efectivamente. Y fíjense cómo, pues justo esto lo podemos asociar con ciertas hablas de gente mucho mayor que uno, en donde lo usual era esto, que los sustantivos que acaban en or, por sus características, pues tenían el género cubierto. Y entonces, pues si era un doctor masculino, digamos, pues era el doctor, y si era una doctora femenina, entonces decían la doctor. Porque estos sustantivos, pues no tenían dónde expresar su género, y entonces bastaba con que lo expresaran en el artículo. Por supuesto que las transformaciones sociales de los últimos años, bueno, desde hace mucho tiempo, pero que además últimamente toman mucho la importancia por el lenguaje, pues optan por observar que la doctor pues puede tener todavía morfología que sea y que haga evidente que estamos hablando de una entidad femenina. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Sucede un proceso que es revelar el género. Y entonces estos sustantivos lo que hacen es revelar su género a través de morfología. Y entonces agregan morfología que antes no estaba presente a estas palabras. Y entonces nos queda la doctora ya con todas las características morfológicas de estas palabras que pues precisamente entonces ya no dejan a duda que estamos hablando de una entidad que concebimos como una entidad femenina. Y entonces, esto es una hipercaracterización, hacer evidente esta morfología en palabras que si bien tienen estos significados asociados, no tienen morfemas que los expresen. Y entonces lo que va a hacer el hablante es, pues decir, si esto es la doctor, pues no tiene sentido que sea la doctor, porque la palabra doctor entrada me suena al masculino. Entonces voy a hacer mucho más femenina la palabra, poniéndole la A de género y entonces haciendo la oposición genérica, el doctor versus la doctora. Y entonces, pues eso lo que hace es revelar estas características, otra vez insisto, a partir de morfología específica. Y esto, pues bueno, sucedió con Nura, pero también con la palabra topo, que en latín era talpa, y quién sabe por qué extraña relación genérica, pues la gente pensó que esto no podía ser una entidad femenina y la cambió a una entidad masculina. Y entonces de talpa pasamos a topo. Y bueno, eso sería la hipercaracterización. Con la hipercaracterización, ¿hay alguna duda? Ok. Con estos temas y los temas de la semana pasada, ¿algo que quieran decir? Está todo tan normalizado que lo pasamos por desapercibido, ¿no? Y están ahí tan claros. ¿Cómo? Sí, justo, ¿no? Como lo de la doctor o los blendos que están tan normalizados en el vocabulario que ni siquiera lo vemos como algo como fuera de lo común, ¿no? Claro, como que uno tiene que empezar a cuestionarse las palabras como para que empiece a brotar cuáles son estos fenómenos que están ahí presentes, ¿no? Y justo, además, bueno, estos son históricos porque pues no solo pasó, sí tiene que ver con la presencia femenina en puestos que antes eran reducidos para hombres, ¿no? Por ejemplo, juez, hubo un rato que fue la juez y luego después ya ahora la jueza. Y todavía a principios del siglo XX, y ahorita te doy a ti la palabra, Sue, teníamos cosas como la presidente. Y esto lo pueden encontrar todavía en documentación, pues digamos, ¿cómo decirle? Periodística de principios del siglo. Bueno, ya ahora no tenemos problema con la presidenta, ¿no? Pero bueno, todavía seguro de sí habrá algún hablante por ahí que diga, no,
es la presidente, porque claro, además esta E no es género, viene de otro significado, o sea, bueno, sí, etimológicamente uno le puede dar todos los valores que quiera, la cosa o la regenta, como dice Tamara en el chat. La cosa es que pues hay un momento en que los hablantes dicen, no, pues a mí ya esta E en específico me suena que es masculino y entonces pues voy a hacer la oposición de femenino como en cualquier otro sustantivo, ¿no? Y entonces genera la forma la presidenta y abren el género del sustantivo, pero otra vez sí, efectivamente, como decía Tamara, pues bueno, hay que esto como que empezar a cuestionárselo, a preguntarnos, y a partir de ahí empiezan a salir las características de estas palabras, y por supuesto, ustedes que son lectores de literatura, pues desde la medieval hasta acá, pues estas cosas les deben brotar, lo deben poder ver con mucha claridad, porque claro, están atestiguando el cambio lingüístico y la conformación de estas palabras. Pero bueno, eso es. Bueno, yo quería retomar lo que le decía hace rato, Ujú. que desde que estamos leyendo pues historias del Cifar, de Amadís, me doy cuenta que hay como también términos que hoy en día incluso en mi casa los intentamos corregir, ¿no? Los intentamos corregir, que no tendría nada de malo si es que tú quieres saber otra forma de expresarte, pero lo ponen como si estuviera totalmente mal. Y yo digo, pues cuando lo escuchas en el Amadís, sobre todo que el Amadís es una lectura en voz alta, no suena tan mal, ¿verdad? No suena tan mal. Y es algo incluso hasta poético, ¿no? Bueno, pues ese es en el caso de Amadís. Ahora también eso también que dice Tamara es interesante porque em, yo he ido a veces hasta, ¿cómo se llama? Hasta Iztapalapa con mi nana, nada más a quedarme en su casa, nada más de hacer nada más de intruso. Y, y oigo también que dicen también la doctor, la juez, y también he escuchado personas que como que te intentan corregir y te dicen, no, 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 yo soy la jueza, o no, 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 yo soy doctora, yo soy la doctora, a mí no me diga doctor, o algo así. Y no sé si esté mal, la verdad es que también en el sentido feminista no sé si esté incorrecto, pero ahora pues es algo que nunca lo había pensado de esa forma. Como que para mí no era como algo que te bajara de categoría o te destituyera, ¿no? Por decirlo así, pues de un título, ¿no? Que tú trabajaste en ello. Pero es curioso también. Bueno, eso es un cambio social, ¿no? Yo me voy más por el cambio social que por el cambio lingüístico, ¿no? Eso sería. Ok, bueno, digamos, hay varias cosas, ¿no? Sin duda, justo lo que viene después de esto, van a leer un capítulo de Lara sobre norma lingüística, pero bueno, eso lo anuncio ya al final de la clase. Eh, pero lo que planteas es, pues es que justamente de eso se trata la lengua, ¿no? La lengua es variación. No hay un punto de la lengua en donde no haya variación en algún lugar donde hablan este constructo del que hablábamos la vez pasada de la lengua histórica, ¿no? Y entonces, pues justo reconocer que actualmente se siguen manteniendo formas del siglo XVI, del siglo, bueno, más viejo, del siglo XIV, XV, pues lo único que nos está diciendo es que pues son formas que se han mantenido en la lengua, mientras que hubo formas de la lengua que cambiaron. Y entonces, claro, o sea, uno dice aiga, ya había salido esto además en el curso, y entonces, bueno, pues sí, la norma actual del español dice no es aiga, es haya. Pero aiga existía en el siglo XIII, pues, y en el siglo XIII, pues era la forma estándar y existían conjunto con formas como oiga. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué sí digo oiga y no digo aiga? ¿No? Bueno, pues ves, son valores que están por afuera de la lengua que tienen al final una expresión lingüística y que también se materializan en el sistema. Pero pues justamente que existan comunidades que todavía utilicen estas otras formas, lo único que está haciendo es pues dejar claro que existen, que están ahí y que la lengua pues no cambia homogéneamente porque nunca ha sido homogénea. Y entonces, bueno, eso pensaría yo del lado de la existencia, digamos, de anacronismos lingüísticos, pero también habría que pensar que justo, ¿no? Por otro lado, va cambiando la sociedad
Y pues al final, quieran o no quieran, la lengua, de alguna forma u otra, sí representa cosas de esos valores sociales colectivos, ideológicos que están ahí presentes, porque al final, pues la lengua es pura ideología. Y entonces, pues sí, de repente estas luchas, que a mí me parecen muy interesantes, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, pues lo que hacen es justamente ponerle foco en una cosa que luego se nos olvida, que es precisamente también en la lengua habita toda nuestra manera de pensar. Y por lo tanto, pues también presuponer que el cambio, o sea, que el cambio en la lengua va a transformar ciertas características sociales, pues sí, a lo mejor no inmediatamente, pero sí que va a permitir con certeza que apuntemos y hagamos visibles las cosas que son socialmente importantes en nuestra comunidad, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, a lo mejor durante un rato, donde estaba asumido que no era tan importante la marcación de género, pues la doctor servía como manera para indicar el género de una entidad que era doctora y que era femenina, pero pues se ve que ya no, ¿no? Ni la jueza, ni la presidenta o la regenta o la alcaldesa, que fíjense ahí todavía sí utiliza una forma medio etimológica con este es, ¿no? Para formas femeninas. La alcalda, seguramente alguien ya dirá por ahí la alcalda, eh, no sé, ¿no? O sea, hay muchas partes de la morfología de la lengua en donde empieza a acontecer esto, y pues sí está relacionado con un cambio social, pues eso tampoco lo podemos olvidar. Pero bueno, alcaldesa, sí, la forma normativa es alcaldesa, pero, pues digo, a mí no me parecería sorprendente que alguien diga alcalda, o que por ahí alguien ya emplea la forma alcalda, porque pues además, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito de las letras, ya nadie dice poetisa, ¿no? Es la poeta. Y entonces, digamos, ahí no hay problema con la marcación de género, porque acaba en A la palabra, porque es un préstamo del griego, por lo que sea, y entonces ahí pues más bien se redujo este otro término femenino para ser la poeta. Entonces yo creo que, digo, uno nunca puede pensar exactamente en cómo va a cambiar la lengua, podemos ver tendencias, y yo creo que va a ser una tendencia que termine generándose la palabra la alcalda, y que en unos años pues ya no haya ningún problema cuando alguien diga, ah, sí, es que la alcalda de la Benito Juárez, o la alcalde de la Cuauhtémoc, que ya ven que es todo un personaje, pues lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, eso pensando en la relación específica entre género y cambio lingüístico, ¿no? Que vean que incluso, pues sí, tenemos un lugar donde empezar a categorizar estas relaciones como hipercaracterización, y va a ser otro de los fenómenos de cambio morfológico, pues que vamos a estar observando pues a lo largo del tiempo. Insisto, ustedes que leen textos medievales les va a ser muy evidente, pero también están pasando en sincronía, ¿no? Y de ahí la forma como dijiste, amaste, comiste, jugaste, etcétera, 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 que básicamente es un cambio morfológico operado por analogía, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Ok, bueno, pues ya que tampoco hoy estamos muy participativos, pues bueno, dejemos por aquí la clase. Ya nos quedarán dos para concluir el semestre. Entonces, para la próxima sesión, voy a dejar de grabar porque esto ya. Ah, no, por eso fue dejar de compartir. Perdón.